día 30 de noviembre. Estamos a poco tiempo de entrar a esa celebración mundial que es la Navidad. Así que seguimos avanzando nosotros en nuestro estudio, nuestra meditación, nuestros mensajes sobre el Evangelio según San Juan. Y ahora nos encontramos en el capítulo 12. Así que acompáñenme en la lectura y para ello le voy a pedir que tenga usted una Biblia física, un cuaderno de notas para poder anotar cualquier cosa que le llame la atención en esta mañana. Bien, así que abrimos la Biblia en Juan capítulo 12, vamos a leer del verso 27 hasta el final del capítulo. Y esperamos tener el tiempo suficiente para poder abarcar todo este texto, ya que es un texto un poco extenso, por decirlo así. Bien, primero vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias y te doy gracias por cada persona, Señor, que está conectada, los que se conectarán, los que verán posteriormente también este mensaje, esta enseñanza, Señor, en nuestro canal de YouTube. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quitando todo velo de incredulidad, de religiosidad, de duda, de cada mente, de cada corazón. Y que, Padre, en tu gracia y en tu misericordia, mientras compartimos tu palabra, seas tú extendiendo tu mano poderosa para obrar en sanidad, en milagros, en prodigios y sobre todo en el milagro más maravilloso que un ser humano puede recibir. Señor, la salvación. Señor, la vida eterna, que es el regalo que tú nos das a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, por esa deuda impagable que cada ser humano tiene por haber quebrantado tus principios, por haber vivido apartado de ti. Pero ahora a través de Jesús tenemos acceso libre a tu trono de la gracia para hallar gracia y socorro oportuno. Y a través de ese pacto concertado en la cruz, un pacto con mejores promesas, podemos experimentar la vida eterna, la sanidad, tu protección, Señor, y todo aquello que tú has prometido para los que, Señor, cumplen con este requisito que es abrir nuestro corazón a Cristo y entregarles nuestra vida para que Él sea transformándonos por medio de la obra de su Santo Espíritu. Padre, bendice a cada persona. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a tener la lectura entonces, Juan capítulo 12, verso 27 en adelante. Entre otros títulos es Jesús anuncia su muerte, aunque tenemos realmente también otros acontecimientos aquí, ¿no? Si usted tiene ahí en su Biblia y algunos títulos, habla también de cómo se manifiesta la incredulidad de los judíos y también cómo el Señor les dice que al rechazar, ellos serán juzgados por las palabras que han recibido. Esto es muy importante. Así que, amigos, hermanos, el apóstol Santiago dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento. Por eso es que compartimos la palabra y la declaramos de acuerdo a lo que el Señor nos ha dejado como mandamiento en su palabra, en esa gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Las buenas noticias. Hermanos, no necesitamos experimentar el infierno donde ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios hemos sido librados a través de la fe en Cristo Jesús. Así que eso es lo que le animamos, exhortamos a cada persona que aún no tiene esa relación con el Dios vivo y verdadero. Amén. Bien, vamos a leer. Dice así, Juan capítulo 12, verso 27 en adelante. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado.
Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas os habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Gloria a Dios. Como decía, hermanos, amigos, hay bastante que tratar en esta porción bíblica que hemos leído. Y bien, estábamos viendo la semana pasada todo concerniente a la entrada triunfal. Esto que se celebra muchas veces en los meses de marzo, abril, lo que se llama la Semana Santa, posterior a esta celebración de Navidad. Vamos, estamos unos días de celebrar la Navidad, ¿no? Y la encarnación, cuando Jesús vino a encarnarse para luego cumplir con este propósito, este llamado de parte del Padre que estamos viendo justamente en el Evangelio de Juan. Y Él está mostrándonos cada vez el propósito, dar testimonio del Padre, declarar de que Él es el Mesías. Hemos visto también el rechazo constante de los religiosos de su época, porque ellos no están teniendo la revelación, pero no tienen la revelación porque no tienen la disposición, no tienen la actitud correcta para que esta luz les alumbre. Ellos mismos están poniéndose un casco encima que no les permite ver y recibir lo que Dios les ofrece a través de Jesús. Y por eso cerrábamos la semana pasada con este versículo que es de tanto impacto para aquellos que realmente somos sus hijos, para aquellos que le estamos sirviendo, que estamos viviendo en obediencia, en fidelidad a todo lo que Dios nos demanda en su palabra. Porque eso es lo que le agrada al Señor, porque eso es el propósito de cada creyente, vivir en santidad. Santidad, hermanos, amigos, no es vivir
una vida de mística, ¿no? Andar, mira, caminando, andando al cielo, andar con la Biblia debajo del brazo. Es simple, es vivir en la palabra, porque cuando tú vives en la palabra, te abstienes de todo aquello que no le agrada a Dios y estás demostrando que estás realmente cumpliendo el propósito de agradarle, servirle, hacer su voluntad. Entonces, no tiene nada de místico eso, es un asunto práctico. De una manera legal, nosotros ya hemos sido separados para Dios al haber entregado nuestra vida a Jesús. Pero en la práctica, nosotros tenemos que vivir cada día obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios, lo que nos dice justamente en su palabra. Por eso es importante leer la Biblia, por eso es importante escudriñarla, para no solamente, hermanos, apropiarnos de las promesas de Dios, sino también nosotros hacer la parte que nos corresponde. Porque las promesas de Dios, si bien es cierto, son grandes y maravillosas para nosotros, pero también tenemos que ver de que muchas de ellas son condicionales. Lo que uno siembra, cosecha. Entonces hay que sembrar para tener la cosecha correspondiente. La fe sin obras es muerta. O sea, tenemos nosotros que hacer nuestra parte para poder recibir también de parte de Dios lo que Él nos ha prometido. Y uno de esos es andar en obediencia. Si andamos en obediencia, entonces siempre estaremos habilitados para que Dios pueda obrar todo lo que Él nos ha prometido en su palabra a favor de aquellos que están sometiéndose a su perfecta voluntad. Entonces dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos, no hay cosa más maravillosa que ser honrado por Dios. Y esto no habla de magnitudes, sino de actitudes. No es, hermano o amigo, porque yo haga más para Dios, sino la calidad de lo que yo haga. No es si soy pastor de una iglesia de 1,000, 2,000, 3,000 miembros, una mega iglesia, sino que con qué actitud estoy yo cumpliendo la labor a la cual Dios me ha llamado. Puedo tener 5 o 6 ovejas, pero si yo las estoy atendiendo, si yo tengo cuidado de ellas, si yo las ministro, les doy todo el consejo de Dios, si yo, hermanos, estoy realmente conociendo su estado de la manera que Dios me lo demande en su palabra, porque Él me va a demandar a mí por cada persona que tenga yo a mi cargo. Entonces, eso es lo que Dios demanda de mí, que yo tenga un compromiso en línea con lo que Él me ha dejado en su palabra. Entonces dice que tenemos que enseñarle las cosas, tenemos que hacer discípulos, no tenemos que ser adeptos ni religiosos, tenemos que ser discípulos de Cristo. Bien, entonces veíamos también de que los griegos lo buscaban, ¿no? Esto era un anticipo de lo que vendría a ser la reunión dentro del propósito de Dios de aquellos que están dispersos. Cientos, miles, millones de judíos están dispersos ahora por todo el mundo y hay una palabra profética de que ellos tienen que volver a Jerusalén, tienen que volver a Israel. Y aquí veíamos la semana pasada que es un adelanto de ese cumplimiento que se estableció de una manera más objetiva e inicial en el día de Pentecostés, donde estaban todos esos extranjeros que habían abrazado el judaísmo en Jerusalén y fueron ellos eh, testigos de lo que sucedió con el derramamiento del Espíritu Santo y cómo hablaban ellos en sus propias lenguas nativas. Entonces es ahí donde Dios empieza a, digamos, a manifestar su voluntad para alcanzar a los que están dispersos. Hablábamos del eunuco etíope que luego se fue a Etiopía y empezó a hacer la obra en Etiopía. Por eso hay muchos judíos negritos, etíopes, ¿no? Y así en todas partes del mundo. Y en este tiempo decíamos que hay un rechazo, hay un antisemitismo que está de alguna manera permitido para mover a los judíos a volver a su tierra. Y eso está pasando.
cada vez más. Bien, pero ahora Jesús dice también que al suceder esto, al suceder esto, dice él en el versículo 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, el propósito de Dios es que haya fruto en la obra, en el objetivo para el cual Él envió a su Hijo. Hablábamos de Efraín, de llevar a la fructificación. Y esto es lo paradójico, por decir así, en los principios del reino, porque también hemos estado hablando de los principios del reino a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Tenemos que verlo desde esa perspectiva como iglesia, que somos llamados a establecer el reino de Dios. No un nombre de una iglesia, no el nombre de un ministro, de un pastor, no formando, qué sé yo, Balta Ministers, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que realmente demos a conocer el nombre de Jesucristo y establecer su reino en la vida de las personas cuando nosotros estamos proclamando las buenas noticias de salvación. Entonces Jesús no vino a establecer realmente un reino humano, ¿no? Sino un reino eterno. Y eso es lo que tenemos que nosotros proclamar. No nuestro propio reino, el nombre de nuestra iglesia, el nombre de nuestro ministerio, sino el reino de Dios. Entonces, Jesús, por eso luego, ya como hemos leído, dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Ahora, lo paradójico es de que aparentemente Jesús está yendo, mejor dicho, no aparentemente, sino que está yendo o está ya apuntando su dirección hacia el propósito del Padre, que es morir. A eso se refiere con que la semilla muera para que dé mucho fruto, caiga en tierra y dé mucho fruto. Entonces, esto, como lo vamos a ver dentro de un rato, dentro de un instante, al ver el texto que hemos leído, va a causar cierta confusión en los judíos, porque ellos tenían un grado de revelación con respecto al Mesías y ven que esto aparentemente no es el Mesías victorioso que ellos tenían en mente, sino que causa controversia con ellos porque ellos no concebían a un Mesías que no fuera aquel que viene a imponer, a traer orden, a establecer a su pueblo, a libertar a su pueblo. Y que sí, en parte eso nos dice la Escritura que va a suceder, pero no en este momento, sino en otra etapa de lo que es la venida del Señor, porque ya hemos dicho nosotros que hay etapas con respecto a la venida de Jesús. Él vino primeramente a encarnarse, vino a dar el mensaje de salvación, a mostrarnos el camino al Padre, que de alguna manera también nos da la victoria sobre el enemigo más terrible y más peligroso, que es Satanás, el enemigo de nuestra alma, porque lo que quiere es librarnos del poder, de la influencia que nos arrastra, que entenebrece nuestro entendimiento para que no podamos creer en Jesús y obtener la vida eterna, la salvación. Entonces, aparentemente, él iba a fracasar, humanamente hablando. Sin embargo, esto sería el principio de una victoria contundente, como luego lo vemos ya al ver casi todo el Evangelio. Entonces, todo apunta a la victoria, pero una victoria según el plan de Dios, no el plan humano, no lo que nosotros podemos imaginarnos. Y como ellos no lo concebían, y por eso que causó en ellos controversia. Entonces, Jesús, humanamente, como siendo 100% hombre, también, lo vamos a ver en Getsemaní, sufrió una presión, sufrió
una opresión muy fuerte. Sin embargo, dentro del propósito de Dios, él apuntando al propósito de Dios, sabiendo que era parte de la voluntad del Padre y él se había cedido a entregar su vida de manera voluntaria, él por eso hace esta declaración. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Él tenía claro el propósito. Él sabía para lo que había venido y no iba a permitir que aún su humanidad evitara que se cumpliera ese propósito. Él venía a agradar al Padre. Él venía a hacer la voluntad del Padre. Jesús, hermanos, no se preocupaba por su vida, sino que realmente su vida sea usada para la gloria del Padre. Y por eso, como leemos después, ¿no? El Padre va a dar testimonio de ello. Versículo 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hemos dicho que el nombre es la esencia del carácter. Por eso que los nombres son muy importantes en la Biblia. Hemos visto a lo largo de cada vez que tocamos un nombre en las escrituras, tratamos de dar el significado porque mucho de eso revela el carácter de la persona, la esencia de la persona. Hermanos, es tan importante que en el libro Apocalipsis dice de que aquellos que estemos con el Señor, dice que tendremos un nombre nuevo. Nos dará una piedrecita con nuestro nombre, que será la esencia del carácter que ahora tenemos después de haber sido transformados por el poder de Dios, por haber permitido que Dios obre ese proceso glorioso en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, al cual nosotros nos hemos sometido, nos hemos entregado, nos hemos rendido para que Dios, como alfarero divino, nos forme a su imagen y semejanza. La pregunta es, ¿estás dejando que el Espíritu Santo haga la obra en ti? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo te transforme, te cambie, para que cuando llegue aquel día, ese nombre muestre el carácter, la esencia en lo que tú te has convertido, en el cual ahora ya estás en proceso? ¿O estás limitando ese proceso? No estás dejando que el Espíritu Santo realmente gobierne todas las áreas de tu vida. No estás dejando que el Espíritu Santo saque todo aquello que está confrontando con tu carnalidad, con tu humanidad. No es fácil, es un proceso, pero nosotros tenemos que someternos a ello. Todos estamos en ese camino, todos, sin excepción. Así que por eso es importantísimo que nosotros mostremos esa esencia. El nombre hemos dicho que muestra el carácter, en este caso, de Dios, ¿no? Dice, el Señor Jesús le dice aquí, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Es decir, Dios y su palabra son uno. Dios es glorificado, amado amigo, hermano, cuando se cumple su palabra en nuestras vidas y en la humanidad entera. Tenemos por eso que predicar su palabra. Tenemos que anunciar las buenas noticias. Esa es nuestra responsabilidad. Hermanos, no es entrar en controversia, no es entrar en discusión. Es simplemente exponer la verdad de Dios y luego que por la gracia de Dios el Espíritu Santo obre en los corazones para crear convencimiento, crear convicción para que se arrepientan. ¿Cómo hemos llegado a los pies de Cristo? Cuando fuimos confrontados con la palabra y nos dimos cuenta de que estábamos nosotros obrando de manera contraria al propósito de Dios. Y Dios en su gracia nos redarguyó, nos convenció de pecado. Y entonces es ahí donde nos rendimos a Él. Pero muchas veces hemos dicho que es necesario tocar fondo. Mientras nuestro orgullo está todavía completo, por decirlo así, nosotros no vamos a
renunciar, no vamos a rendirnos al Señor totalmente. Así que por eso tenemos que seguir predicando las buenas noticias, porque a veces a la primera no somos redarguidos, no somos convencidos. Es como la pequeña gota de agua que va tocando hasta que perfora la piedra. Entonces, por eso no debemos de bajar la guardia ni debemos de dejar de predicar el Evangelio tal como Dios lo ha establecido. Allí es donde es glorificado el Padre. Y a través de Cristo, el nombre del Padre está siendo glorificado porque está haciendo la voluntad de Dios. ¿Estamos glorificando al Padre nosotros porque estamos haciendo su voluntad o lo estamos haciendo de manera parcial? Y dice, y la multitud, versículo 29, que estaba allí, había oído la voz y decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, vemos aquí de que Jesús está de alguna manera declarando que lo que han escuchado es por causa de ellos. Hermanos, ya Dios está intensificando su gracia. Ya no es solamente fluyendo a través de Jesús, haciendo estos milagros que dan evidencia de que Él es lo que dice ser el Mesías, el Hijo de Dios, sino que ahora Dios mismo está hablando, dando testimonio, estableciendo de que Él, o sea, dando su visto bueno, confirmando lo que Él dice o está predicando acerca de sí mismo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. Hermanos, si escucháramos en este instante una voz del cielo diciendo algo con respecto a Jesús, algo que va en línea con la palabra, por supuesto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Realmente humillarnos y decir, Señor, gloria a Dios, Señor, esto es tuyo porque tú lo estás confirmando y esto está en línea con lo que dice tu palabra, es lo que profetizaron los profetas, hablando de Él. Entonces, tendríamos que humillarnos, creer y abrir nuestro corazón si no lo hemos hecho todavía. Pero ellos escuchan y dicen, fue un trueno o fue un ángel. No, no, fue Dios mismo hablando, corroborando, confirmando la voluntad, confirmando la persona, la deidad de Cristo como su Hijo, como lo fue en su bautismo. Este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Entonces, al glorificar el nombre del Padre, nosotros, a través de nuestros hechos, a través de la obediencia, el Padre, pues, es manifestado en este plano humano. Cuando tú y yo, hermano, obedecemos al Padre, mostramos la gloria de Dios, reflejamos a Jesús, hacemos que ese Dios invisible sea visible. Como dijo el apóstol Pablo, nosotros somos como cartas abiertas donde pueden ver a Jesús. Quizás tu amigo, las personas que tanto tú invitas a la iglesia nunca vayan, nunca lean la Biblia, pero verán en tu vida a Jesús. Y eso es algo que de alguna otra manera va a ser un canal para que ellos también tengan la oportunidad de un día conocer al Dios vivo y verdadero. Y dice, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es decir, se está cumpliendo con el propósito de Dios. Hermanos, cuando se cumple con el propósito de Dios, no hay puerta, no hay rendija por donde el diablo pueda infiltrarse y oponerse al plan de Dios. La palabra dice claramente que el propósito de Dios prevalecerá, el consejo de Dios va a prevalecer. Nadie puede oponerse al propósito de Dios. Por eso Jesús hace esa declaración importante. Ahora es el juicio de este mundo.
¿Por qué? Porque el mundo entero, va a decir el mismo Juan en otra de sus cartas, está controlado, está bajo el gobierno del maligno. Él es el príncipe de este mundo. Pero cuando la iglesia, cuando los verdaderos hijos de Dios empiezan a vivir en obediencia, en fidelidad, predican la palabra, viven el evangelio, entonces el enemigo está atado de pies y manos, no tiene poder de acción. Él sabe que le queda poco tiempo, solamente va a poder obrar en aquellos que están en su reino de tinieblas, es decir, aquellos que todavía no han aceptado, no han recibido, no han entregado sus vidas a Jesús. Por eso que también el apóstol Pablo en sus epístolas pastorales dice que ese espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, él solamente puede actuar libremente en aquellos que están en su imperio, en su ámbito espiritual de tinieblas. Y estos judíos, al ser incrédulos, al no recibir la palabra, al oponerse por su religiosidad a la revelación de Jesús, ellos estaban permitiendo que el enemigo tuviera todavía control sobre sus vidas, entenebreciendo su entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero ahora él dice, al yo cumplir, al yo estar haciendo la voluntad del Padre sin bajar la guardia, sin que prevalezca mi carne, es decir, ay, pobrecito de mí, voy a sufrir, sino que tengo claro que tengo que cumplir con lo que Dios ha establecido. Entonces, Él nos da una revelación de que esa es la manera de que el juicio sobre el enemigo sea decretado, sea cumplido. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Interesante esta declaración, porque dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora no solamente habla en cierta manera de juzgar, digamos como decretando una sentencia, sino que también tenemos que entender que la palabra juicio implica discernimiento, ¿no? Dice, tú tienes que ser una persona juiciosa, es decir, una persona que sabe discernir entre lo bueno y lo malo y escoger lo que es lo correcto. Entonces, lo que está diciendo aquí es de que ahora, después de esta revelación, tenemos que nosotros discernir. Tenemos nosotros que entrar en razón y concluir con lo que es lo correcto. Hasta aquí Jesús se ha revelado, ha manifestado, el Padre ha respaldado a través de los milagros y señales, a través de su voz audible, que Él es quien dice ser. Ahora es el juicio, ahora es el momento de discernir, ahora es el momento de entender de que Jesús es aquel que solamente puede darnos salvación. Es el único que tiene que reinar en la vida de todo ser humano, porque Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el elegido por Dios para darnos a conocer su perfecta voluntad. Y Él no solamente es eso, sino que es el que va a obrar nuestra salvación. Él es el cumplimiento literal de todo lo que nos muestra el Antiguo Testamento, que eran allí los corderitos, los sacrificios, el tipo y sombra de lo que había de venir. Y ahora en Jesús es el cumplimiento. Él es el Cordero de Dios, como dice Juan, que viene a quitar el pecado del mundo. Él es el sumo sacerdote que va a presentarse también como, asimismo, como ofrenda para poder obtener nuestra redención total y completa. Él es el cumplimiento de la Pascua. Pablo va a decir que nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada. Por eso, hermanos, ya no es necesario más sacrificios, porque Él es el cumplimiento de todo. Como dice el libro de Hebreos, que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Entonces, por eso
ese juicio ha sido manifestado. Ese juicio ya está a disposición. Ahora, nosotros, a la luz de las Escrituras, tenemos que discernir, discernir y entender, comprender. Cuando entendemos a Jesús como lo que Él dice ser, entonces, hermanos, quedan de lado la religión, queda de lado todas las doctrinas falsas. Esto trae revelación a nuestro corazón, iluminación para poder nosotros obtener esa salvación tan grande, esa salvación eterna y todas las promesas, el cumplimiento de todas las promesas de Dios para nuestra vida, el establecimiento del reino en nuestras vidas para poder ser también participantes de ese reino en su consumación final que está a las puertas. Entonces, por eso es importante. Dice, esto nos hace ver que cuando el mundo lo reconozca a Jesús como el Mesías, toda persona que todavía no le ha entregado su vida será totalmente también expulsado de sus vidas el enemigo. La redención y vivir en total rendición al Señor mantendrá al enemigo fuera de nuestras vidas. Por eso dice, ¿no? Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, vemos aquí de que cuando nosotros, escuche bien, le hemos entregado nuestra vida a Jesús, porque le reconocemos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, en ese momento sucede que el diablo ya no tiene poder sobre nosotros, es expulsado de nuestras vidas. El término griego es aquí expaló, es como tirar un balón, como patear un balón y echarlo, ¿no? Con la intensidad de un balonazo, ¿no? Hemos visto a veces cuando un futbolista mete, como decimos, un taponazo, un cañonazo y se mete en el rincón del arco, ¿no? Y mete un golazo. Entonces es de esa manera, con esa intensidad, dice, es como que al diablo le damos una patada como si fuera un balón y ¿no? Sale despavorido. ¿Pero por qué? Porque ya Jesús es el que forma el centro de nuestra vida. No solamente es nuestro Salvador, por eso siempre exhortamos a que recibamos como nuestro Señor y Salvador, porque muchos le han recibido como Salvador, pero no es realmente el Señor de sus vidas. La pregunta es, ¿Señor está señoreando en tu vida? Él es el que tiene el control de todas las áreas de tu vida. Ojo, de todo, de tus talentos, de tus tesoros, de tu tiempo y de todo lo que Él ha puesto en tus manos. Hermanos, nada nos pertenece, todo le pertenece a Él. Nada nos vamos a llevar el día que partamos de esta tierra. Pero tenemos ahora, teniendo el conocimiento de que Él es el Señor, tenemos que invertir todo para que se cumpla con su propósito. ¿Para qué vino Jesús? Para alcanzar y salvar a todo aquel que se había perdido. Pues ese propósito también es el de nosotros. Tenemos que invertir todo, hermano, amigo, con el fin de alcanzar a uno más, como es el título de una película. Tratemos de ganar uno más cada día. Tratemos de vivir de tal manera que Dios nos use como una herramienta, como un canal de bendición para muchas personas que todavía no le conocen. Entonces, cuando nosotros le reconocemos, dejamos que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador, es ahí donde el enemigo es totalmente expulsado de nuestra vida. Cuando nosotros nos mantenemos en obediencia, en fidelidad, en línea con la palabra de Dios, entonces el enemigo no tiene cómo volver a introducirse, cómo volver a ingerir en nuestra vida, cómo ejercer influencia, la influencia que antes tenía cuando nosotros estábamos en el reino de las tinieblas. Hemos sido trasladados, dice el apóstol Pedro, del reino de las tinieblas al reino de la luz, para ahora anunciar las virtudes de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Hermanos, este llamado no es solamente para los pastores, es para toda la iglesia de Dios. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 en adelante, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
Pero luego Pablo empieza a decir de que todos nosotros somos embajadores del reino. No es un asunto elitista, no es un asunto que solamente está preparado para los pastores, para los reverendos, qué sé yo, o cualquier título clerical que podamos nosotros tener en mente. Es todos los hijos de Dios. Somos llamados a cumplir con la gran comisión, a cumplir con la predicación de la palabra. Por eso un creyente que no da testimonio, un creyente que no comparte su fe, hermanos, está en falta, está en falta. Por eso, para evitar de que nuestra carne tome control y nos dicte lo que debemos hacer, tenemos que someternos total y completamente a la persona del Espíritu Santo. Tenemos que dejar que Él nos llene, que Él tome el control, que Él nos dé el denuedo, nos dé la sabiduría y nos dé la osadía para testificar de Cristo. Así que ese es el llamado de la iglesia. Nosotros somos el agente de Dios en este tiempo para vivir en el poder y la unción del Espíritu Santo, para dar testimonio, para hablar con denuedo, con autoridad, la palabra de Dios, y luego vendrá el respaldo, vendrán las señales, vendrán los milagros, vendrán los prodigios. A veces queremos buscar primeramente eso, pero no, eso viene cuando ya la palabra está siendo compartida. Dios respalda su palabra a través de estas cosas. Ese es el orden de Dios que nosotros vemos en las Escrituras. Entonces, si tú quieres que el enemigo no tenga control sobre tu vida, pues, hermano, tenemos que vivir en sumisión total, dejar que el Señor tome el control de nuestra vida. Allí, la redención se convierte al 100% parte de nuestra vida. Somos realmente santos, porque estamos única y exclusivamente separados de todo para Dios, ¿no? Y vivir constantemente. Por eso Jesús dijo, aquel que quiere ser discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Hermanos, todos los días es un día en que nosotros tenemos que morir. Pablo decía, cada día muero. Y eso es lo que tenemos que vivir nosotros. Tenemos que morir cada día a nuestra carne. No es fácil, no lo es para nadie, ni para el que habla, ni para ti quizás, pero tenemos los medios, tenemos la forma. Es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Dejar que la palabra entre en nuestra vida y nos moldee, renueve nuestra mente, renueve nuestro corazón. Y eso hará que nuestras actitudes, nuestras cosas del viejo hombre vayan siendo cada día menos influyentes en nosotros. Wow, hay mucho que decir al respecto. Todavía estamos en los primeros versículos. Dice, versículo 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, sigue hablando, manifestando de alguna manera cómo es ese proceso, cómo es a donde él está apuntando, a dónde va a llegar la consumación del propósito de Dios. Y él lo tiene en claro. Él primeramente dice, ¿qué voy a hacer? Señor, me voy a quejar, Señor, te voy a decir que me libres, ¿no? No, porque está haciendo que prevalezca el propósito de Dios. Aunque él, claro, más adelante nos va a decir de que sintió esa opresión como ser humano en el Getsemaní, pero al final su rendición y dependencia total de Dios prevaleció. Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Le dijo, Señor, si puede pasar esta copa amarga de mí, Señor, amén. Pero si no, Señor, estoy dispuesto, porque para eso vine, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces eso nos habla de dependencia. Estamos experimentando nosotros ese grado de dependencia, de sumisión, de entrega, de rendición al Señor. Señor, tu palabra lo dice, y si tu palabra lo dice,
yo lo hago, o decimos, esto sí, bueno, esto no me parece, esto no. Por eso que no vemos la gloria de Dios manifestada en la iglesia como debería ser. Por eso, hermanos, todavía somos una iglesia carente de poder, de unción, de presencia de Dios, porque no estamos andando en la presencia de Dios. Nuestro ejemplo más humanizado es Elías. Era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero él podía decir, Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Tu humanidad va a ser subyugada, va a ser sometida. Cuando tú, yo y todos los creyentes empecemos a andar en la presencia de Dios, habitemos en su presencia. Entonces, allí la gloria de Dios se va a manifestar y se va a dar a conocer a través de nosotros para testimonio, para que muchas personas puedan tener esa oportunidad de tener la salvación, de conocer a Jesús. Entonces, es por ello importante. Entonces, aquí está diciendo, levantado en tierra, colocado en la cruz, literalmente. Dice, los atraeré. ¿Cómo los atraerá? A una relación de pacto. Porque eso es lo que se cortó en la cruz. Se cortó un pacto. Se derramó la sangre de un cordero sin mancha, sin contaminación, de un hombre, del Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo, como dijo Juan, porque él no pecó. Él se limitó a nuestra humanidad, por decirlo así, se identificó con el hombre, pero sin pecado. Se puso en nuestros zapatos, jugó con las mismas reglas en que nosotros jugamos cada día, por decirlo así, sin trampas. Se hizo hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero a diferencia de nosotros, Él no pecó. Él nos sustituyó en la cruz. Murió en nuestro lugar. Por eso, a través de la fe, cuando nosotros creemos en ese sacrificio que ocupó nuestro lugar, obtenemos la justicia de Dios. Somos justificados en Él. Dios nos ve a través de Él por la fe. Cuando yo atribuyo ese sacrificio a mi favor, entonces Jesús me justifica, me hace participante de su santidad, de su justicia, porque Él me ve, el Padre me ve a través de Cristo. Eso es lo que sucede en esa cruz. Por eso Él dice aquí que cuando Él sea levantado, dice, cuando sea levantado, nos atraerá a Él. Nos atraerá para que podamos ser participantes de ese pacto que nos concede la victoria sobre todo poder de las tinieblas, sobre el enemigo. Cuando por la fe se acepta el sacrificio, entonces entendemos lo que la cruz representa. Es por eso importante, hermanos, predicar siempre el mensaje del Evangelio centrado en la cruz, porque sin la cruz no hay salvación, no hay resurrección y no hay vida eterna. Podemos predicar muchos mensajes bonitos, mensajes que motivan, pero si nosotros no predicamos la esencia del Evangelio, que es que Él ocupó nuestro lugar y que nosotros debemos también morir por esa sustitución. Es decir, reconocer que Él ocupó nuestro lugar, ese lugar que nosotros merecíamos por la fe. Entonces, nosotros no seremos participantes de esa nueva vida. Solamente conocer
mentalmente que Él murió por mí, no hace que yo automáticamente tenga una vida de cambio. Eso pasa con mucha gente que es religiosa, con mucha gente que dice, sí, yo sé que Él murió por mí, pero sus vidas siguen igual. Pero cuando uno entiende en su esencia, en su totalidad, lo que Él hizo por mí, mi culpa, realmente mi, mi miseria espiritual, que me lleva a una condenación, estar separado de Dios por no haber estado viviendo dentro de su propósito, en obediencia a lo que Él nos dice en su palabra, porque su palabra es el manual de vida para todo ser humano. No importa la creencia que tú tengas, no importa la religión que tú tengas. Hermanos, Jesús, Jesús fue el verbo hecho carne, la palabra hecha carne. Es decir, era una Biblia viviente. Y los creyentes también lo son. Vivimos, debemos de vivir la palabra. Debemos ser cartas abiertas, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, Jesús era la palabra encarnada. Por eso que Juan también dice que Él es el verbo hecho carne. Y por eso, Él más adelante, ya casi al final de lo que estamos leyendo, hemos leído en esta mañana, y voy a cerrar esto porque ya el tiempo me ganó, pero miren el versículo 47 en adelante. Y ya la semana siguiente continuaremos con la segunda parte de esto. Dice, escuche bien, hemos dicho que Jesús es el verbo hecho carne, es la palabra viviente. Versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Es decir, Jesús no vino a traer condenación, vino a dar salvación, vino a mostrarnos el camino al Padre, ¿ok? Pero sí, vendrá luego, dentro de muy poco, hermanos, y vendrá a juzgar justamente por aquellos que no recibieron esta palabra, como dice aquí. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, todo este testimonio, hermanos, toda esta predicación que nosotros damos, estas enseñanzas, cuando le compartimos a una persona, cuando salimos por este medio, esta palabra queda como un precedente. Por eso Dios no nos manda a pelearnos con la gente. Dios no nos manda a forzar a la gente. Porque hermanos, en este mismo instante hay cientos, lamentablemente miles, hasta millones de personas que están en el infierno sufriendo y pidiendo aunque sea 15 segundos de oportunidad para poder arrepentirse y decir y aceptar ese mensaje que una vez se les dio y que rechazaron. Muchas personas, si pudiéramos escuchar de repente lo que está sucediendo en el infierno, escucharíamos el clamor de miles de personas diciendo o recriminándose, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no acepté cuando me compartieron, cuando me dieron ese folleto, cuando me invitaron a la iglesia, cuando me invitaron a una reunión familiar para compartirme el evangelio, o llegué a escuchar el evangelio y no hice caso? Ahora estoy en este lugar de tormento, como dice el rico de Lucas capítulo 16. Hermanos, amigo, que esto no te suceda. Esta palabra te está notificando ahora. Te hemos mostrado, te estamos declarando el propósito de Dios. Él dice que Él no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú le abras tu corazón. Vamos a dejarlo aquí para continuar la próxima semana.
pero no quiero terminar sin darte la oportunidad de que tú hoy abras tu corazón al Señor. La Escritura dice, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Mañana no sabemos si vendrá. Mañana no sabemos si tendremos la oportunidad de ver el sol, de respirar una vez más. Pero Dios te ama y por eso te exhortamos. Es como dice el apóstol Pablo, como si Dios por medio de nosotros le suplicamos, reconcíliate con Dios a través de Cristo. ¿Quieres hacerlo? Entrégale tu vida hoy. Abre tu boca en fe. Abre tu corazón. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que en esta hora, tú pídele al Señor. Reconoce de que Él tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Así que hazlo a través de una oración sencilla pero sincera. Dile en esta mañana, Señor Jesús, he escuchado tu palabra y reconozco, Señor, de que tú eres el Salvador, el único Salvador del mundo. Que tú viniste, Señor, para salvar y buscar lo que se había perdido. Señor, reconozco que no he estado viviendo conforme a tu perfecta voluntad. He estado viviendo de acuerdo a mis criterios, de acuerdo a lo que me enseñaron en una religión, pero no conforme a lo que tú me muestras o nos dices en tu palabra, que es tu propósito para nuestras vidas. Y sé que eso es pecado. Pecado es no dar en el blanco. Pecado es no acertar, no cumplir con lo que tú nos dices. Por eso, Señor, yo estoy en esa condición de pecado. Y reconozco que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Señor, estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que a mí me corresponde. Y tú eres mi único Salvador. Ahora, Señor, te invito a entrar en mi corazón. Te entrego mi vida. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración sinceramente, de todo corazón, la Biblia nos dice que hoy tú te has convertido en un verdadero hijo e hija de Dios. Que tú hoy eres salvo. Y que tú, si tú partieras hoy de este mundo, físicamente hablando, irías a la presencia de Dios. Porque esa es su promesa. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si tú hiciste esta declaración de fe, si tú tomaste esta decisión, que es la mejor decisión que puedes haber tomado, queremos saberlo, queremos ayudarte, queremos darte algunos recursos para que tú puedas seguir creciendo en esta nueva vida que empieza hoy, para que tú puedas caminar y depender de Dios cada día. Y así también convertirte en un instrumento en las manos de Dios para que otros también conozcan al Señor. Hoy puedes empezar a ayudarnos con esta labor, compartiendo este mensaje con tus amigos, tus contactos familiares y orando por ellos para que Dios en su misericordia toque sus corazones y tengan una respuesta positiva, afirmativa al mensaje de Dios para sus vidas. Así que comparte este mensaje. También
puedes entrar a nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto. Ahí tenemos todos estos mensajes, toda esta serie de mensajes y otros mensajes más, a los cuales tú puedes volver a escuchar y compartir con tus amigos, compañeros de trabajo. No podemos detenernos, tenemos que continuar porque el Señor viene pronto. Así que también te invitamos los días miércoles 7:30 de la noche, donde tenemos tiempo de oración. Oramos por los enfermos, oramos por cada necesidad, oramos por nuestro país, porque nuestro país necesita conocer al Señor Jesús. No necesitamos religión, religión tenemos hasta por gusto. Lo que tenemos y necesitamos es tener una relación con Dios. Así que también te invitamos para que cada domingo, 11 de la mañana, te conectes con cada uno de nosotros y poder recibir el mensaje de edificación. Gracias una vez más por tu tiempo, bendecimos tu vida y te recordamos que el Señor Jesús viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.